Karina Novoa y empezamos este nuevo segmento aquí en Elige Bien en Exitosa. Estamos nosotros acompañados de Luis Pastor, abogado municipalista, y Martín de Acevedo, especialista en gestión pública, para ir hablando pues de lo que está pasando en este momento, que estamos esperando los resultados oficiales y también el resultado del conteo rápido. Muy bien, bienvenidos a los dos, los tenemos aquí en el set para ir viendo qué es lo que ha pasado en esta jornada. Bienvenido, señor Luis Pastor, que quisiera yo empezar con usted, porque el día de hoy se suscitaron dos eventos, ¿no? El primer evento, señor Pastor, fue lo que dijo en su local de votación el señor López Aliaga. Él mostró su cédula de votación y dijo que su logo estaba un poco desteñido. Sin embargo, inmediatamente el Jurado Nacional de Elecciones, mediante sus redes y mediante sus voceros oficiales, informaron a la población de que hay una especie de acuerdo con sus propios personeros, van representantes del partido y ellos hacen una prueba antes de las impresiones, y que en la segunda prueba no estuvieron. Acá hay algún tipo de delito de parte del señor Rafael López Aliaga al mostrar la hoja. ¿Hubo alguna omisión al no estar en esta prueba? Le podríamos decir una criollada, una estrategia, porque efectivamente toda la documentación que se utiliza en el proceso electoral en el día de las elecciones ya ha sido revisado en su oportunidad, ¿no? Pero si bien es cierto, de todas maneras es notable, ¿no?, observar que la planilla de votación era un poquito imperceptible, ¿no? ¿Cierto? Muy no bien, obstante, pero no justifica, digamos, esta criollada que también fue respondida en su oportunidad, ¿no? Pero esto, según el Jurado Nacional de Elecciones, se le mostró antes, ¿no? Es decir, si no estaban de acuerdo con la visibilidad o lo fuerte que eran los colores, debieron hacerlo saber antes, no durante. Con una observación correspondiente, ¿no? Fuera de plazo, inadmisible. Muy bien, entonces, ¿y esto que hizo en la misma sala de votación, en la mesa de votación, de mostrar el voto, está prohibido? Hay infracciones de naturaleza administrativa y de naturaleza penal, ¿no? Hay un delito llamado el delito electoral, ¿no? Cuando, digamos, se hacen acciones dolosas, premeditadas, para distorsionar el resultado electoral, ¿no? En este caso no estaríamos hablando de ese tema, ¿no? Estaríamos hablando de una infracción, porque hay que analizarlo, ¿no? ¿Cierto? En el mismo proceso electoral, ¿no? O sea, a través de una queja o una denuncia, digamos, que no tenía, digamos, el sustento correspondiente, ¿no? ¿Okay? Bueno, es una denuncia, entonces usted lo que percibe es que es una denuncia. Muy bien, pero a su vez el candidato de Podemos, el candidato Urresti, salió para decirle a los medios de comunicación lo que había pasado, y él también habló de su logo y habló de su agrupación política. ¿Eso también es una infracción? Bueno, otra criollada, aprovechando la circunstancia, obviamente él fue mucho más explícito, inclusive, ¿no? Mucho más explícito. También podría ser una infracción de naturaleza, digamos, administrativa, ¿no? Aunque ya ahí se produce la equidad en la criollada, ¿no? Bueno, los dos son bastante criollos, entonces. Ahora me gustaría pasar con Martín Acevedo. Él es especialista en gestión pública. Esto es bastante interesante, porque Lima tiene muchísimos retos. ¿Con cuál debería empezar el nuevo alcalde de Lima? ¿Cuál es el que se desborda en este momento? Tenemos la inseguridad, tenemos el transporte. ¿A cuál se le debe dar prioridad? Señora Karina Novoa, amigos de Exitosa, tengan ustedes muy buenas noches. Como alcalde de Lima, yo creo que lo primero que habría que hacer, cualquiera que sea electo, es pensar ya en una transferencia de gestión administrativa con buenos funcionarios a partir del 15 de octubre, que es lo que se viene. Y de ahí
En la otra quincena, a partir del 15 de noviembre, yo le sugeriría a quien salga alcalde de Lima y de cualquier circunscripción preparar también expedientes técnicos para afrontar con verdadero profesionalismo en el caso de Lima Metropolitana, los 30 años de retraso en infraestructura urbana y otro tanto en seguridad ciudadana, sin descuidar algunos otros temas, como por ejemplo el tema del peaje, que sería bueno que el alcalde tenga el suficiente carácter y liderazgo para sentarlo a los concesionarios a una renegociación habida cuenta lo que se ha descubierto, ¿no? Una excesiva onerosidad de la prestación que lo estamos pagando los usuarios, amén de otros problemas como vías alternas en el caso de La Molina. Esos 3 problemas creo que debería afrontar con liderazgo y con bastante decisión en sus 100 primeros días para que al cabo del 10 de abril pueda en efecto mostrar que ha avanzado en sendos expedientes técnicos para solucionar, por ejemplo, el tema de la Ramiro Prealé y la prolongación de esta vía en infraestructura urbana, para tener claro que tiene que tener un convenio con el Ministerio del Interior, bueno, que además se repose en el Plan de Seguridad Ciudadana 2023-2030 que existe y que tiene la municipalidad, porque no es el alcalde el que dirige la fuerza pública, que tener un convenio de bastante buen entendimiento, en primer lugar con el sector nacional, con el ministro del Interior, con esa cartera, y obviamente en cada sitio y en cada distrito con los respectivos comisarios jefes que hay en cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, entonces aquí estamos hablando de un terreno un poco pantanoso, ¿no, señor Pastor? Porque si vamos a tratar de renegociar, si vamos a ver cómo hacer para que nos cobren menos en los peajes, ver el tema de la Ramiro Prealé, son contratos ley, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí para que la contraparte esté de acuerdo cuando todos estos años nos han llevado a arbitrajes? Hemos visto que muchos de los contratos han estado en entredicho por la corrupción. Ahí los procesos no se llegan a buen puerto por conciliación solamente, sino hay sendos caminos penales. Exactamente. Y bueno, menos mal, ya haciendo una pequeña evaluación, tal vez, ¿no? de los resultados a la boca de urna, digamos, las opciones políticas que plantearon cerrar los peajes, etcétera, ha quedado una ubicación, digamos, no tan expectante. Los candidatos que están aparentemente en los 3 primeros lugares, ellos han sido un poquito más cautelosos, ¿no? Pero han tocado el tema de los peajes, ¿ok? Pero lo han tocado desde una perspectiva muy interesante. O sea, no han planteado directamente ni renegociar ni anular contratos. Sí han hablado de reducir costos en cuanto al costo del peaje, pero a través de algunos compromisos de estas empresas que están actualmente asumiendo, ¿no? El tema de la vialidad, tal como lo ha mencionado acá el colega. Entonces, me parece que por ahí hay algo positivo, ¿no? Porque realmente, o sea, renegociar en abstracto, obviamente, es como decir, vamos a volver a tratar el tema del contrato, pero no decimos cuáles, en qué aspecto, ¿cierto? Eso no tiene, obviamente, nada de técnico, simplemente es simple demagogia, ¿no? En cambio, plantearles, ¿no?, nuevos compromisos dentro del contrato existente, creo que por ahí podría haber una salida muy positiva, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se manejan en este ámbito de renegociar y también ver el tema de cómo se llega a una salida consensuada, porque así, sin estar de acuerdo, va a ser muy difícil, ¿no? Porque son contratos firmados. Muy bien, ¿qué me estabas diciendo, Roy? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le pregunto a Martín de Acevedo, especialista en gestión pública, si tiene en realidad algún tipo de asidero de que los peruanos no tengamos encuestas, que no sepamos hasta 2 días antes, un día antes, quién va ganando, quién va encabezando esta contienda. Yo digo por la transparencia, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener esta laguna? Y bueno, esta legislación en verdad está mal hecha en ese aspecto, como muchos aspectos de que están esperando la reforma electoral
y del modelo político electoral que tiene nuestro país. Acaba de llegarnos un compendio de 1040 páginas de normas electorales, Karina. Entonces, eso tiene que cambiar. En otras partes, hasta 48 horas antes, como en Colombia, se puede verificar ello. Habida cuenta, este empate técnico, por ejemplo, tendríamos que saber claramente que estamos hablando entre 70.000 a 90.000 votos, lo que está en juego para el conteo rápido de las 10 de la noche. Y había entonces uno que aproximarse con tranquilidad a definir que, en efecto, ya tenemos alcalde o, de todas maneras, este conteo va a revertir la situación. En verdad, no tiene asidero que haya la prohibición hasta una semana antes y estas sigan saliendo por las redes, que se presta, por ejemplo, a la mentira, ¿no? Que es lo que en la práctica también ocurre. Muy bien. Entonces, también quiero que me responda la misma pregunta y en realidad después viene toda una serie de rumores, que eso me imagino no se presta o no hace bien a la transparencia que todos estamos exigiendo en estos últimos años con más vehemencia por la ola de corrupción que se nos ha venido y que se ha destapado a la fuerza por el periodismo, por la sociedad civil, para el bien del país, porque cuando está en la oscuridad, pues hace mucho daño a nuestra nación. Muy bien, nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial, pero regresamos con nuestros invitados y para saber cómo se ha movido la estructura política de nuestra nación con los gobernadores, con los alcaldes, después de la pausa comercial. No se mueva de aquí de Exitosa. Estamos en Elige Bien, aquí en Exitosa 95.5 de la FM. Todo el día hemos tenido una jornada extraordinaria en todo el país, con todas nuestras repetidoras y también con todos nuestros corresponsales a servicio de ustedes. Estamos nosotros con Martín Acevedo, especialista en gestión pública, y Luis Pastor, abogado municipalista. Señor Pastor, yo le preguntaba, ¿no? El señor Acevedo me decía de que ya debía cambiar un poco esta dinámica de las encuestas. Y yo le quería preguntar también a usted si es que nosotros ya estamos preparados para un voto voluntario, porque me da la impresión que esta vez ha habido menos entusiasmo, ha habido, o de repente las cifras me van a corregir, pero pareciera que en algunos distritos ha habido mayor ausentismo, ¿no? La gente no ha estado tan contenta, no hemos visto una fiesta para ir a votar. La gente ha ido a votar porque ya, para que no le cobren la multa y eso, ¿no? No ha sido una elección ni tan municipal, pero tampoco ha estado tan polarizada. Mira, no te olvides de que en los procesos electorales municipales se desarrollan dentro de un contexto, de un escenario. Venimos de un escenario de alta polarización. En la política también se siente a través de los medios de comunicación. Eso como tal, ha influido. Pero sobre lo que dijo Martín Acevedo, el tema de las encuestas como tal, ¿no? Mira, no sé si eso es un tema técnico, es un tema político, es un tema de repente hasta estadístico, tecnológico, ¿no? Pero lo que sí te digo, por ejemplo, después de prácticamente cerca de 30 años, si es que se confirma la tendencia, estaríamos teniendo un alcalde político, ¿no? El último creo que fue Alfonso Barrantes. Los otros alcaldes eran eminentemente municipalistas. Tal vez eso responda a un tema de la polarización que vive el país y en particular la ciudad de Lima, que alberga a cerca del 30 a 40% de la población nacional. Pero si vemos también las proyecciones, vamos a ver que muchas cosas se repiten, ¿no? Prácticamente, salvo Lima, en todo el Perú, quienes obtienen la representación política son sectores independientes, ¿cierto? Pero también este tema se puede ver desde muchos ángulos. Algo que se repite, partido de gobierno sin representación municipal. No solamente está sucediendo con Castillo, sino ha sucedido prácticamente en los últimos 20 años. Muy bien, entonces le hago la misma pregunta. ¿Usted cree que
es momento de hablar del voto voluntario. No he visto tanto entusiasmo, ¿no? He visto, ya, tienen que ir porque hay que votar porque es obligatorio. ¿Usted ha sentido el entusiasmo? ¿Ha sentido que la gente ha ido a votar porque en realidad cree en algo? Tengamos en cuenta que todos los candidatos han tenido denuncias. El 100% de candidatos a Lima tienen denuncias. Entonces hay esta posibilidad de ya hacer el voto voluntario, hacer que las personas que son elegidos de miembros de mesa sea, no sé, voluntario también, porque casi hay que arrastrarlos para ser miembros de mesa. Se supone, Karina, que una democracia madura. Tenemos 42 años desde que se recuperó en 1980 esta posibilidad, y para todos, o para la gran mayoría, es el mejor de las formas como se puede tener nuestros gobernantes. Lo otro no se cuenta. El que es demócrata lo va a hacer siempre. Y sería importante enfatizar eso y impartir cultura a partir de ahí a la juventud, que más allá de su clase dirigente y política, que en los últimos 30 años, con este modelo político electoral, se ha estado equivocando. Y probablemente el presidente que tenemos, el que se está paseando por el sur y por el norte, teniendo cosas hasta cierto punto disparatadas, son consecuencia de haber manejado mal la cosa pública en los últimos 30 o 40 años. Ahora, por ejemplo, tenemos esta diferencia de un voto, no más o menos así va a quedar. ¿Qué va a pasar en el Consejo Metropolitano que está conformado por 40 miembros? El ganador, aunque sea por un voto, saca la mitad más uno de los miembros del Consejo. 21 miembros del Consejo, 21 regidores más el alcalde. Y la otra mitad va a estar cerquísima para tratar de impedir, a pesar de la ley municipalista, como la llamamos los municipalistas, de tratar de proteger con su mayoría al alcalde. A pesar de ello, vamos a estar en muchísimos años, con una oposición que va a tener los otros 19 votos. Y perfectamente, en poco tiempo, va a tener que comenzar a manejar bien ante un alcalde que lidere y que en efecto enfrente todos estos problemas. El tema, por ejemplo, que hace un momento mencionábamos, Karina, sí se puede revisar estos contratos ley, estos contratos que están normados de esa manera, porque nada está escrito en piedra y lo que se trata de hacer ahí, o lo que estamos sugiriendo nosotros es, conocedores desde la Municipalidad Metropolitana de Lima por dentro, que este alcalde lidere, se contacte con los concesionarios, lo siente a revisar esa estructura de costos proyectada a 30 años y se va a detectar justamente ello que se ha hecho, lo que se ha sobrecosteado para pagar una coima tanto en el 2009 como en el 2014. Entonces, esas cosas se pueden revisar, Karina, y de hecho da para ello sin necesidad de inmediatamente estar yendo al CIADI o a la corte esta francesa para cuando ya se agota. Muy eso bien. Es cuando ya se agota el trato directo. Pero hay que confrontar eso porque la población está sumamente alterada de que eso haya sido 3 soles 50 cuando empezó y esté en 6.50 sí, claro, ahora, ¿no? Por supuesto. Ahora tenemos que cortar rápidamente porque tenemos un enlace con Roger Rodríguez. Él está en San Martín de Porres, el interior del país. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos? Le pregunto al señor de Acevedo y después le voy a preguntar al señor Pastor hasta dónde llegan sus límites, ¿no? Porque algunas veces prometen el oro y el moro y ellos no tienen ni el dinero ni las posibilidades de cumplirlo, ¿no? Señor de Acevedo, ¿cuáles son los retos para los gobernadores y los alcaldes? Muy bien, eso varía dependiendo de la región, de la provincia y del distrito que les toque gobernar. Porque la naturaleza de todos ellos, el Perú multinatural, si vale el término, varía, es distinta, es disímil. Entonces, por ejemplo, me parece que en la selva, hace mucho tiempo, la provincia de Maynas, Iquitos específicamente, necesita, por ejemplo, una energía ya que no sea tan cara como la que se genera a petróleo hace 80 años. Eso es un reto por delante, como el agua, el alcantarillado de la misma ciudad. En el Cusco, otro tanto quizás con mejor manejo de lo que se va a percibir ahora, tanto Cusco, Abancay, como la misma zona de Charate, en el cano minero. ¿Por qué? Porque la minería, gracias a Dios, y en el sector privado, varios sectores van a seguir en su vida. Y, por ejemplo, Apurímac va a tener 2.000 millones de soles, Karina,
anuales para hacer obra. Entonces, que se echen a trabajar, que busquen buenos profesionales. Probablemente en provincias hay un poco menos que en Lima. En Lima es más No, sencillo. mucho menos, ¿no? Hay un déficit de profesionales. Exacto. Y además también desde el gobierno central que se avance hacia la exploración, ¿no? Porque si no después nos vamos a quedar en nada. Exacto. Y esos profesionales tienen que ser en elaboración de expedientes técnicos bien hechos de principio a fin para que la obra no se quede en la frustración del expediente, en el arbitraje que deja finalmente tirado las cosas como bártulos, disculpen la expresión, pero eso es lo que en la práctica ocurre cuando desde el principio el expediente no está bien planteado. El alcalde, el gobernador tiene que liderar eso, tienen que tener esas características y ese fuste para poder escoger gerentes municipales y gerentes regionales también con conocimiento de gestión pública Claro. y armen un buen equipo. Y además que Esos no serían los retos más frustrar y no importantes. frustrar pues a la misma población que esté esperando, y lamentablemente donde hay más riqueza hay más pobreza. Y lo que le había planteado, señor Luis Pastor, ¿hasta dónde llegan, no? Porque se ha prometido de todo. Van a ser hasta hospitales, puentes, hasta aeropuertos, y no pueden, ¿no? ¿Hasta dónde llega la capacidad de acción de un gobernador, de un alcalde provincial y de uno municipal, ¿no? Mira, existe una información distorsionada con respecto al presupuesto de las municipalidades. Mira, del 100% del presupuesto nacional que genera la riqueza nacional, es una minoría la que llega a Lima. La gran mayoría ya no solamente llega al interior del país, sino que es administrada por los mismos gobiernos locales y regionales. Estamos hablando de varios canos, porque son 6 canos. Uno de ellos, el más importante, que es el que tiene el 60%, que es el canon minero, es administrado por un promedio del 10% de los municipios del Perú. Entonces, allí existe un gran reto para ellos, pero no solamente para ellos, también para el Congreso de la República y para el Ministerio de Economía y Finanzas, porque se tiene que democratizar la repartición de la riqueza nacional. Ahí, sobre ese tema, nadie dice absolutamente nada. Pero es que no se les puede dejar solos, ¿no? Porque Exacto. no tienen la capacidad técnica, que no es, aquí está la plata y chao. Bueno, el tema de la capacidad técnica también es un tema, inclusive te digo, es un tema debatible, porque en el interior del país, mira, casi todas las ciudades del Perú tienen su universidad propia. Sí. O sea, tienen su intelectualidad, muchos de ellos vienen a Lima, etcétera. O sea, este es un tema fundamentalmente político, Karina. Es un tema político. Mira, el artículo 7.7 de la Constitución señala claramente que el canon minero es para toda la nación. Sin embargo, el MEF lo distribuye fundamentalmente en los municipios que están cercanas a las zonas de extracción. Y el Congreso no dice absolutamente nada. Pero Esa es una reforma de fondo. Megatoni es un distrito que está lleno de plata y no avanza en Y ejecución. tiene más que Miraflores, más que Claro, San Isidro. no, más que todos. Exacto. Entonces deberían estar en una situación parecida. Mejor. Pero ¿y a dónde están los profesionales? ¿En dónde están, pues, Guari. no hay? Guari también. Ya, San Marcos, pero San Marcos. pero ¿dónde están los profesionales? Es que no quieren ir, no les pagan o pura corrupción. Es la corrupción. Hay un tema de liderazgo que hay que enfatizarlo, porque el gobernador y el alcalde que no sepa convocar a buenos profesionales, amén de lo que está diciendo el doctor Pastor, es que la redistribución del canon hace muchísimo tiempo, y el Congreso también tiene la palabra porque está en una ley, tiene que darse, porque así como está ahora, llenándole de plata a 180 municipalidades, como ha calculado bien mi colega, no vamos a avanzar mucho, porque ya está demostrado que en estos 20, 30 años han malgastado el dinero, y hay que democratizar ello porque todas las provincias y los distritos, las 1.874 municipalidades que hay en el Perú, necesitan de ese desarrollo y de esa democratización. Es decir, hay muchos expertos que dicen que mejor, como no pueden ejecutar, porque hay que tener el expediente técnico, hay que seguir todo un camino bastante especializado para llegar a hacer un sinnúmero de obras, podría hacerse una especie de lo que se hizo con los Juegos Panamericanos,
es decir, centralizar y hacer obras en vez de que se vaya filtrando el tema de la obra muy chiquitita que nunca se acaba por la corrupción y que se deja a la mitad y que el alcalde que viene no la quiere continuar porque no le gustó y tiene otra obra emblemática y todo se deja a medio hacer. ¿Podría hacerse eso? ¿Esa es una salida? ¿Qué piensan ustedes? Sí, el sistema ha estado muy bien empleado en el caso de los Panamericanos. Ha habido un hombre capaz detrás de ello que fue Carlos Newhouse, y se trabajó de gobierno a gobierno en una forma absolutamente prístina, que no estaba sojuzgada y mediatizada y con parámetros de tiempo y de plazos de la ley de contrataciones. Hay que saber manejar y conocer la ley de contrataciones y su reglamento. Y otro tanto tiene que hacer la Contraloría, Karina, no después de que ya se descubrió el hecho, sino acompañar a la gestión antes, durante y después, haciéndole las observaciones y haciéndole llegar en efecto que la plata se está mal gastando, la plata se está mal planificando, la plata se está presupuestando de más. La plata, el dinero, el presupuesto municipal, por ejemplo, en la mayoría de las municipalidades lo van a encontrar así, y aquí mi colega lo va a reconfirmar seguramente, hay 20% para obra de infraestructura e inversión y 80% para gastos corrientes. Esa forma hay que revertir porque se necesita siempre menos gastos corrientes que obras que se tienen que dejar y necesita la población. Eso ha desnaturalizado el sentido de una municipalidad, porque las municipalidades se han creado para prestar servicios públicos y por lo tanto debe ser a la inversa, 80-20. No se ha creado para gastar el 80% para gastos administrativos, o sea, sueldos, el dinero, claro, el sueldo y todo eso. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un tema de fondo, pero mira, es un tema es muy profundo, que requiere varios de tus programas para eso. Solo yo quisiera adicionar algo sobre el particular, que tiene que ver con esto es un tema ya de reforma política integral. ¿Por qué razón? Porque mira, en Lima prácticamente estamos conversando de los 40, otros partidos se van a repartir 10 municipios cada uno. A nivel nacional, solo 2 partidos nacionales van a tener regular cantidad de gobiernos regionales, pero esos que se van por partidos, en la realidad no son de partidos. Y el resto todos son independientes. O sea, hay un tema de la representación política. Mientras no se democratiza el sistema político, un militante, un voto, los partidos van a ser vientres de alquiler y en consecuencia el lobismo y la corrupción no nace de los alcaldes, de las municipalidades, sino de los mismos partidos políticos. O sea, prácticamente ya la conformación de las listas responde justamente a la inversión que se va a recuperar a través de los bienes públicos. Está clarísimo. Muchísimas gracias a nuestros 2 panelistas por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en Exitosa. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales 2022.